No puedo explicarlo, pero siempre me han atraído esos lugares que parecen la última parada antes de la nada. Silenciosos, vacíos, infinitos. Por eso en el verano de 2022 terminé reservando un Airbnb remoto cerca de un pueblo abandonado en Death Valley, California. El objetivo era capturar fotografías inquietantes, desoladas. Ese tipo de imágenes que hacen a la gente preguntarse qué se oculta más allá del encuadre. La cabaña era perfecta, a 30 minutos de la gasolinera más cercana, sin wifi, sin vecinos. Solo kilómetros y kilómetros de desierto en todas direcciones. El anfitrión la describía como un lugar para desconectarse y abrazar la soledad. Me pareció ideal, pero cuando me fui de allí, supe que nunca más volvería a estar solo en el desierto. El camino hasta la cabaña fue largo y surrealista. Kilómetros de paisaje vacío, como si estuviera conduciendo por un mundo olvidado. Pasé por un viejo letrero oxidado señalando un pueblo fantasma. Solo unas cuantas estructuras derrumbadas se veían a lo lejos. Mi Airbnb no estaba mucho más adelante. Era una cabaña pequeña, funcional. Una sola habitación, una cocineta y un baño. La puerta de entrada tenía un candado con teclado. Dentro, había una nota del anfitrión mencionando que había una cámara de seguridad con energía solar apuntando a la entrada. Eso me hizo sentir un poco más seguro. Al menos algo estaba grabando en este lugar olvidado. Esa primera noche, instalé mi cámara en el porche para tomar fotografías de larga exposición. El cielo nocturno era impresionante. El silencio, absoluto. Solo el murmullo del viento deslizándose sobre la arena. A la medianoche, guardé mi equipo, entré, cerré la puerta con llave y la revisé 3 veces. Después me acosté. Varias horas después algo me despertó. Al principio pensé que era el calor. Había dejado la ventana entreabierta y el aire del desierto era seco y sofocante. Pero había algo más. Un silencio denso, pesado. Entonces lo noté. La puerta de entrada estaba abierta, no del todo, solo un poco. Lo suficiente para dejar ver una grieta de oscuridad absoluta. Sentí un escalofrío helado subiéndome por la espalda. Me incorporé demasiado rápido y mi cabeza dio vueltas. Yo había cerrado esa puerta, lo recordaba con certeza. La revisé 3 veces. Por un largo momento solo me quedé ahí, observando la abertura, esperando que algo o alguien se moviera en la oscuridad. Nada. Agarré el cuchillo que tenía en mi mochila y me obligué a respirar. Con cuidado me acerqué y empujé la puerta hasta cerrarla. La aseguré. Mis manos temblaban. Me repetí a mí mismo que debía haber sido el viento. Tal vez la cerradura no encajó bien. Tal vez era la única explicación lógica, pero yo sabía que la había cerrado. A la mañana siguiente, la sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. Entonces recordé la cámara de seguridad. Saqué mi teléfono y revisé la grabación. Solo registraba clips cuando detectaba movimiento. Avancé hasta la hora en que me había ido a la cama. Al principio, nada. Horas y horas de vacío, hasta que vi algo, un movimiento. Fruncí el ceño y miré la pantalla más de cerca. Una sombra. Afuera, justo frente a la puerta. La marca de tiempo decía 2:38 AM. Pasé al siguiente clip. La puerta estaba abierta. Un nudo se formó en mi garganta. Deslicé hasta el siguiente video. 4:17 AM. Casi 2 horas después, el hombre estaba de nuevo en el porche. Salió de la cabaña y se desvaneció en la oscuridad. Mi respiración se detuvo. Seguí avanzando en los videos, buscando cualquier movimiento dentro de la cabaña. Pero la cámara solo cubría el exterior. No había forma de ver lo que había hecho en esas 2 horas. 2 horas, donde yo dormía, mientras él estaba allí, observándome. Me puse de pie de golpe. Necesitaba revisar todo. Abrí mis bolsas, los armarios, el refrigerador, la cámara. Nada faltaba, nada se había movido. Era como si solo hubiera estado allí, mirándome. No podía soportar la idea. Agarré mis cosas y las tiré dentro del auto. Ni siquiera recuerdo si cerré la puerta al salir. Mi único pensamiento era largarme de allí. Cuando llegué a la carretera principal, llamé al anfitrión del Airbnb. Respondió con voz somnolienta. «Hola. Oye, necesito preguntarte algo». «¿Qué pasa?» Tragué saliva. «¿Alguien más ha reportado algo raro en la cabaña?» Un silencio largo. Demasiado largo. «¿A qué te refieres?», preguntó al fin. Inspiré profundo. Revisé la cámara de seguridad. Otra pausa. Luego un suspiro. «Deberías irte». Apreté el volante. Ya lo estaba haciendo. Otro silencio. Y luego... «No suelo rentar ese lugar muy seguido», dijo en voz baja. Tragué saliva. «¿Por qué no?» Más silencio, hasta que murmuró: «Creí que había cambiado las cerraduras», y colgó. No dejé de conducir por horas.
Cuando finalmente paré en una gasolinera, revisé mi teléfono. La transmisión de la cámara ya no estaba. Todo el sistema había sido borrado. Llamé al anfitrión otra vez. No respondió. Unos días después, el anuncio del Airbnb desapareció. Hasta el día de hoy, no sé quién era ese hombre, pero de vez en cuando pienso en esas 2 horas perdidas, las 2 horas en las que yo dormía y él me observaba. He estado haciendo senderismo solo durante años y siempre me he enorgullecido de saber cuándo confiar en mis instintos. Hago mi investigación, planifico mis rutas, mantengo mis contactos de emergencia actualizados. Pero ninguna preparación puede prepararte para el momento en que una situación normal da un giro que nunca olvidarás. Era principios de otoño y estaba en medio de un viaje por carretera a través de los parques nacionales, documentando mis experiencias para mi blog. Ese día, había planeado una caminata moderada de 6 millas a través del Bosque Nacional Bridger-Teton, justo a las afueras de Jackson, Wyoming. El tipo de sendero que era lo suficientemente desafiante como para sentirse gratificante, pero aún así bien marcado y transitado. Tenía todo mi equipo, zapatillas de senderismo, un paquete de hidratación, un cargador portátil. El clima era perfecto, aire fresco, hojas doradas de álamo temblón esparcidas por el camino de tierra. Fue aproximadamente 1 hora después de empezar cuando lo conocí. Estaba apoyado contra un poste de señalización en una bifurcación del sendero. Vestía ropa de senderismo gastada, pero no particularmente profesional. 30 y tantos, tal vez 40. Cabello castaño despeinado y una sonrisa fácil. ¿Vas hacia la cima?, preguntó cuando me acerqué. Reducí el paso, evaluándolo como siempre hacía con desconocidos en el sendero. Su tono era casual, amistoso, no demasiado insistente. «Esa es la idea», dije con cortesía, pero sin dar demasiada conversación. Asintió. «Soy guía aquí. Mañana llevo a un grupo, pero hoy estoy explorando algunas rutas alternativas». Miré a mi alrededor. No había nadie cerca. «Qué bien», respondí sin detenerme. Se puso a caminar a mi lado. «¿Primera vez en la zona?» «Sí», sonrió. «Entonces tienes que ver la cresta norte. Casi nadie va por ahí, pero la vista es increíble. Se ven los Tetons a lo lejos y ni siquiera está tan lejos del sendero principal». Me detuve un momento. Mi instinto me dijo que lo pensara 2 veces. No era un idiota. No tomaba senderos desconocidos solo, y mucho menos seguía extraños al bosque. Pero él lo dijo de una forma tan natural, como si realmente fuera un guía del parque dando una simple recomendación. Miré mi GPS. El sendero principal estaba claramente marcado, pero si de verdad había un mirador mejor. Lo admito, me pareció tentador. «Vamos», dijo, notando mi vacilación. «No está lejos, solo media milla por allá». Señaló un sendero apenas visible entre la maleza. Dudé, y cometí el error de seguirlo. Al principio todo parecía normal. El sendero era estrecho, pero estaba ahí, un sendero de tierra serpenteando entre los árboles. Él hablaba mientras caminábamos, señalando formaciones rocosas y rastros de animales. Me mantuve a unos pasos detrás, alerta. Pero conforme avanzábamos, algo empezó a sentirse mal. No había señales del sendero, no había huellas, no había indicios de que alguien hubiera pasado por ahí recientemente. «¿Mucha gente usa este camino?», pregunté, intentando sonar relajado. «No mucho», respondió por encima del hombro. «Esa es la belleza de este lugar. Los árboles se espesaron. La luz del sol se filtraba en ángulos irregulares. El bosque se volvió silencioso, demasiado silencioso. No se oían otros excursionistas, no se oían pájaros, solo el sonido de nuestros pasos sobre la tierra. Y entonces noté algo más, el olor. Al principio era leve, pero cuanto más avanzábamos, más fuerte se volvía. Un olor metálico, agrio, algo que no podía identificar. Mis instintos gritaban ahora. Saqué mi teléfono y revisé la señal. Fue entonces cuando vibró. Miré la pantalla y mi estómago se hundió. «Alerta del parque. No confíes en guías no autorizados. Ha habido desapariciones». «Creo que voy a regresar», dije, intentando mantener el tono ligero. Él se detuvo y se giró lentamente. Su expresión cambió. Esa sonrisa fácil desapareció. En su lugar había otra cosa. Algo calculador. «¿Seguro?», preguntó. Su voz sonaba diferente, demasiado tranquila, demasiado controlada. «Sí, le prometí a mi amiga que le avisaría en un rato. No quiero preocuparla». No se movió. El silencio se alargó. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Entonces sonrió, pero no una sonrisa amigable. Era
Una sonrisa. «Eso es inteligente», dijo en voz baja. «Nunca sabes a quién puedes encontrarte por aquí». Di un paso atrás. Él me imitó. Y en ese momento supe que no iba a dejarme ir. Me giré y comencé a caminar rápido de regreso. Mis piernas ardían, pero no corrí. Aún no. Solo tenía que alejarme lo suficiente. Lo suficiente para perderlo de vista antes de realmente salir corriendo. Miré sobre mi hombro. Seguía allí, observándome, y luego empezó a caminar también, más rápido ahora, no corriendo, pero tampoco con calma. Mi garganta se cerró. No esperé más. Corrí, más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida. Salté sobre rocas, esquivé ramas. No me importaba caer, no me importaba nada excepto salir de allí. Detrás de mí escuché pasos, cada vez más cerca. Doblé una curva, casi resbalando en la tierra suelta. ¿Dónde estaba el maldito sendero? Entonces lo vi. Un marcador naranja brillante y lo mejor, 2 excursionistas en la distancia. Me lancé hacia ellos agitando los brazos. «¡Oigan! Se giraron sorprendidos. Corrí hasta ellos jadeando y entonces silencio. Los pasos detrás de mí habían desaparecido. Me giré. Nada. Ningún sonido, ninguna señal de él. Uno de los excursionistas, un hombre de unos 50 años, preguntó: «¿Estás bien?». Me costaba respirar. ¿Vieron? Un tipo me estaba siguiendo. Se miraron entre ellos, luego de nuevo a mí. No vimos a nadie. Lo reporté. Le di a los guardabosques una descripción detallada, pero nunca lo encontraron. Y lo peor, cuando buscaron el sendero por el que me llevó, encontraron algo más. Un campamento improvisado, profundo en el bosque, sin tienda de campaña, solo pertenencias dispersas, una mochila vieja y un cuchillo de caza clavado en un árbol. Hasta el día de hoy, prefiero no pensar en lo que habría pasado si no hubiera escuchado a mi instinto. Pero al menos aprendí algo. Si alguien te ofrece un atajo en el bosque, nunca lo tomes. Noches de invierno en Montana. Las noches de invierno en Montana se sienten diferentes. Las carreteras cubiertas de nieve parecían extenderse eternamente, serpenteando a través de millas de tierra abierta. No había casas, ni estaciones de servicio, ni señales de civilización, excepto por un buzón solitario aquí y allá, marcando una propiedad oculta entre los árboles. Era el tipo de paisaje que te hacía sentir completamente solo. Y esa noche lo estaba. Había pasado el fin de semana en la cabaña de un amigo cerca de Red Lodge y regresaba a Billings, un viaje de 2 horas por caminos oscuros y desiertos. Pasaba de la medianoche y las carreteras estaban vacías. Solo yo, mi auto y el sonido de mis neumáticos contra el pavimento helado. De vez en cuando, los letreros de la autopista reflejaban en mis faros, recordándome que aún me quedaban al menos 40 minutos de camino. Subí la calefacción y me froté las manos. Entonces, en el espejo retrovisor, vi las luces parpadeantes en rojo y azul. ¿Un policía? Suspiré y levanté el pie del acelerador. No estaba excediendo el límite de velocidad. Había sido especialmente cuidadoso por la nieve. Quizás tenía una luz trasera fundida. De cualquier manera, decidí ser cortés, aceptar mi multa e irme. Encendí la direccional y me orillé con cuidado, asegurándome de quedarme en la parte más firme de la nieve. El auto policial se detuvo detrás de mí, sus luces cegándome en los espejos. Pero algo no se sentía bien. No había sirena, solo las luces intermitentes. Y luego me di cuenta de algo más. El auto no tenía distintivos. No era blanco y negro. No tenía insignias del departamento de policía ni número de unidad. Solo era un sedán oscuro con luces montadas en el techo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me quedé quieto, aferrado al volante, observando la silueta dentro del auto. Quienquiera que fuera, no tenía prisa en bajar. Los segundos se alargaron hasta 1 minuto completo. Finalmente, la puerta del conductor se abrió con un crujido. Un hombre salió. Era alto y estaba envuelto en un grueso abrigo de invierno, con un gorro cubriéndole la frente. Entrecerré los ojos, tratando de ver un distintivo, una placa, cualquier cosa oficial. Pero cuanto más se acercaba, más raro me parecía. Su manera de caminar. Los policías tienen una forma particular de moverse, seguridad con propósito. Este hombre se movía diferente, como si estuviera improvisando. Otro escalofrío me recorrió la espalda, y esta vez no era por el frío. Abrí la guantera pensando en sacar mi registro antes de que me lo pidiera, pero entonces, un golpe en la ventana. Salté. No se había acercado al lado del conductor. Estaba en la ventana del pasajero. Eso era raro. Nunca había visto a un policía hacer eso. No estaba seguro de qué hacer.
Respiré hondo y bajé la ventana apenas unos centímetros. El aire helado entró, pero no me importó. Quería una barrera entre nosotros. Él no se inclinó hacia adelante. Solo se quedó ahí, en las sombras de mis faros. Licencia y registro. Su voz era plana. Me tensé. ¿De qué se trata esto? Licencia y registro, repitió. No estaba excediendo el límite de velocidad. Salga del vehículo. Mi estómago se hizo un nudo. Eso no era normal. No hubo explicaciones ni preguntas. Solo salga. Prefiero quedarme en mi auto, dije con cuidado. Su postura cambió ligeramente. Ajustó su postura como si se preparara para algo. Luego sonrió. Algo en esa sonrisa hizo que mis manos se aferraran instintivamente al volante. Señor, dije lentamente, ¿puedo ver su placa? Silencio. Me di cuenta de que no llevaba una. No había placa, ni identificación, ni radio. Su abrigo estaba completamente cerrado hasta la garganta, ocultando cualquier cosa que pudiera identificarlo. Entonces dijo algo que me heló la sangre. ¿No confías en mí? Marqué en mi teléfono. Ni siquiera aparté los ojos de él. Solo presioné 911 y dejé que sonara. Él me observó. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su auto. 911, ¿cuál es su emergencia?, dijo la operadora. Hola, un auto sin identificación me detuvo en la carretera. ¿Dónde se encuentra? Le di mi ubicación tratando de calmar mi respiración. Lo que dijo después me hizo estremecer. No tenemos unidades en esa zona. ¿Está seguro? No tenemos oficiales patrullando ese tramo de carretera en este momento, señor. Miré hacia arriba. El hombre se metía en su auto. Cerró la puerta, pero no encendió los faros. Las luces parpadeantes en el techo se apagaron. Luego se alejó, sin prisa, sin pánico. Simplemente volvió a la carretera y desapareció en la noche. Me quedé ahí, aún sosteniendo el teléfono en mi oído. Señor, la voz de la operadora rompió el silencio. Sé, se acaba de ir, dije. Hubo una pausa. ¿Vio la placa del auto? No. Mi cerebro estaba demasiado revuelto, demasiado concentrado en procesar lo que acababa de pasar. Creo que estaba fingiendo ser policía, dije finalmente. Otra pausa. Quédese donde está. Le enviaré un oficial de verdad. 15 minutos después, un verdadero alguacil llegó. Me tomó la declaración, me pidió que describiera el auto, al hombre, todo lo que había pasado. Cuando terminé de explicarle, exhaló profundamente y se frotó la mandíbula como si ya hubiera oído esto antes. Tuviste suerte, murmuró. Fruncí el ceño. Suerte, asintió. Lamentablemente, esto no es algo raro. Hemos recibido reportes, autos sin identificar, falso policía, siempre tarde en la noche, siempre en estos caminos. Hizo una pausa, mirando el oscuro tramo de carretera detrás de mí. El problema es que la mayoría de la gente no nos llama. Incluso cuando sienten que algo anda mal, dudan. Se bajan del auto. Un escalofrío lento me recorrió el pecho. ¿Y qué pasa entonces? El oficial no respondió de inmediato. En lugar de eso, miró la carretera vacía, como si estuviera imaginando algo que no quería decir en voz alta. Luego me dio una palmada en el hombro. Digamos que hiciste lo correcto al llamar al 911. Si alguna vez te detienen otra vez y algo se siente raro, mantén las puertas cerradas y llámanos primero. Tragué saliva. No necesitaba escuchar los detalles. La advertencia era suficiente. Asentí, todavía temblando. Manejé el resto del camino en un silencio tenso, cada sombra en el costado de la carretera, haciéndome sentir un nudo en el estómago. Nunca volví a ver ese auto, pero todavía pienso en lo que habría pasado si hubiera abierto mi puerta. Y sé una cosa con certeza, quienquiera que fuera ese hombre, no era un policía. Noches de conducción en Oregón, una pesadilla en la carretera. Conducir de noche en Oregón puede ser pacífico, hasta que deja de serlo. He sido conductor de viajes compartidos durante aproximadamente un año y prefiero los turnos nocturnos. Mejores propinas, menos clientes arrogantes y, sinceramente, algo en recorrer carreteras vacías en plena madrugada me resultaba extrañamente tranquilizador. No hay bocinas ni estrés del tráfico, solo yo, mi música y la carretera. Eso era lo que pensaba, hasta aquella noche. Pasaban unos minutos de las 2 a.m. y estaba regresando a Eugene después de dejar a un pasajero en un Airbnb remoto. Árboles altos enmarcaban la carretera casi vacía, sus sombras alargándose y moviéndose con mis faros. Me quedaba aproximadamente 1 hora de camino antes de llegar a casa. No estaba particularmente cansado, pero ya ansiaba tirarme en la cama después de un turno largo. Entonces la vi.
Una mujer estaba parada justo en medio de la carretera. No tuve tiempo de reaccionar. Pisé los frenos a fondo y los neumáticos chirriaron mientras me deslizaba hasta detenerme a pocos metros de ella. Mis manos seguían aferradas al volante, el pecho oprimido por la repentina detención. Quedó iluminada perfectamente por mis luces altas. Estaba descalza y llevaba un vestido blanco delgado que ondeaba con la brisa. Su cabello era largo y oscuro, su rostro inexpresivo, los labios levemente entreabiertos, pero sus ojos estaban fijos en mí. Y entonces, sin decir una sola palabra, se giró y corrió hacia el bosque. No gritó, no mostró señales de angustia, solo se perdió entre los árboles. Me quedé sentado ahí con el corazón martillando en mi garganta. ¿Qué diablos acaba de pasar? Miré mi teléfono, montado en el tablero, sin señal. Por supuesto. Mis manos seguían tensas en el volante mientras intentaba procesar lo que acababa de ver. ¿Estaba en peligro? Vacilé, atrapado entre el instinto y la lógica. Esto era la zona rural de Oregón. No había gasolineras ni pueblos cerca, solo kilómetros de naturaleza salvaje. Si ella estaba huyendo de algo, no llegaría muy lejos descalza. Apagué el motor y encendí las luces intermitentes. Mis faros aún iluminaban el lugar donde ella había estado de pie segundos antes, pero más allá el bosque era pura oscuridad. Abrí la puerta con cautela y bajé del auto. El aire nocturno era frío y estaba lleno de los sonidos lejanos de insectos. Entonces escuché un crujido. No venía del fondo del bosque, sino de muy cerca. Mi respiración se cortó. Giré la cabeza hacia la línea de árboles, entrecerrando los ojos para intentar ver algo entre las sombras. Y entonces lo vi. Las sombras entre los árboles se mezclaban en algo que parecía una figura humana. Había alguien ahí. No era la mujer, era otra persona. Estaba completamente inmóvil, observándome. El miedo me hundió el estómago. Había dos de ellos. Uno me había atraído fuera del auto, el otro me estaba esperando. De repente la actitud de la mujer cobró sentido. No estaba huyendo de algo. Me estaba guiando hacia ello. Di un paso atrás, hacia mi auto. Un crujido. La silueta se movió apenas. Me giré de inmediato. Abrí la puerta de golpe y me lancé dentro, cerrando los seguros en un solo movimiento. Mis manos temblaban mientras buscaban la llave. El corazón me latía tan fuerte que giré la llave en el contacto. Y entonces un golpe en la ventanilla del pasajero. Volteé la cabeza de golpe. Era ella. La mujer estaba de pie, justo fuera de mi ventana. No la había escuchado acercarse. Su rostro seguía inexpresivo, sus oscuros ojos clavados en los míos. La sangre se me heló. No lo pensé, solo pisé el acelerador. El auto rugió y los neumáticos patinaron por un segundo antes de agarrar tracción. Salí disparado por la carretera, dejándola atrás en el retrovisor. Pero justo antes de que desapareciera en la distancia, lo vi. Ya no estaba sola. La segunda figura había salido del bosque, observándome alejarme. No solté el acelerador hasta que llegué a una gasolinera en las afueras de la ciudad. Me estacioné bajo la luz más brillante que encontré, cerré las puertas y me quedé ahí intentando respirar. Mis manos temblaban. Saqué mi teléfono. Sin señal. Pasaron 10 minutos antes de que apareciera una sola barra, lo suficiente para llamar al 911. La operadora sonaba aburrida. Podría haber sido alguien en peligro, dijo, o podría haber sido una broma pesada. Le hablé sobre la segunda figura. Hizo una pausa y luego preguntó, ¿llegaste a verle la cara? No, y de alguna manera eso lo hacía peor. Me dijo que enviarían una patrulla a revisar la zona. Nunca supe qué pasó. Al día siguiente busqué en las noticias locales. Nada. Ningún reporte de una mujer descalza deteniendo autos, ningún arresto, ningún cuerpo encontrado en el bosque. Era como si nunca hubiera ocurrido. Pero yo sé lo que vi, y sé lo que casi ocurre. Ahora, cada vez que conduzco por ese tramo de carretera, nunca me detengo, ni por autos varados, ni por manos agitándose, y especialmente nunca por mujeres paradas en medio del camino. Nunca supe quiénes eran. No sé si era una secta, una pandilla o algo aún peor, pero sé que estaban organizados, sabían exactamente lo que estaban haciendo, y si hubiera dudado unos segundos más, no estaría contando esta historia. Si este relato te puso los pelos de punta, dale like. Suscríbete para más terror real y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que viene. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Déjame tu opinión en los comentarios. Si alguna vez has vivido algo aterrador en un lugar aislado, compártelo. Nunca sabes quién podría necesitar la advertencia. Comparte este video con alguien que cree que sabría manejar estas situaciones. Mantente alerta.
Mantente a salvo. Confía en tu instinto, porque ahí afuera nadie vendrá a ayudarte. Gracias por ver y nos vemos en la próxima pesadilla. Era una de esas noches en las que el agotamiento se asentaba en lo más profundo de mis huesos. La oficina había sido un caos todo el día y me había quedado hasta tarde terminando un informe que nadie leería hasta el lunes. Para cuando llegué a la estación del metro, estaba casi desierta. El silencio inquietante hacía que la ciudad se sintiera extraña, como un reloj que de repente había dejado de funcionar. El último tren hacia casa chirrió al entrar en la estación. Subí y miré alrededor del vagón casi vacío. Unas pocas personas estaban dispersas. Un hombre desplomado sobre su asiento, probablemente dormido, una mujer mayor aferrada a su bolso y un hombre con un abrigo oscuro sentado en el extremo del vagón. Me deslicé hasta mi lugar habitual, cerca del centro, apoyando la cabeza contra la ventana. El tren arrancó con un tirón y la estación se desdibujó en el exterior. Revisé mi teléfono. Ningún mensaje nuevo, ninguna llamada perdida. Solo yo, el sonido del metro y un largo viaje a casa. Después de unas pocas paradas, la mujer mayor se bajó. El hombre dormido se movió un poco, pero no despertó. Miré al hombre del abrigo oscuro. Estaba completamente inmóvil, mirando fijamente hacia adelante. Sin teléfono, sin libro, ni siquiera un parpadeo. Solo miraba. Aparté la vista, tratando de convencerme de que no estaba siendo paranoica. Pero en la siguiente parada, cuando otro pasajero se fue, noté algo inquietante. Él se había movido más cerca. No de manera drástica, solo unos asientos más adelante, pero lo suficiente como para hacer que mi estómago se encogiera. Volví mi atención al teléfono, deseando que el tren se moviera más rápido. Otra parada. El hombre dormido se bajó tambaleándose, dejando solo a mí y al hombre del abrigo oscuro. Se movió otra vez. Ahora estaba a solo unos pocos asientos de distancia, lo suficientemente cerca como para escucharle susurrar para sí mismo. Su voz era baja, apresurada, imposible de entender. Apreté mi bolso con más fuerza, manteniendo los ojos fijos en el reflejo de la ventana oscura. Quería creer que solo era una coincidencia, que él era solo otro viajero cansado, pero podía sentir su mirada sobre mí. El tren se detuvo en la penúltima estación. Me quedaba solo una más, solo una. Entonces él se deslizó justo a mi lado. Me estremecí y giré bruscamente. Ahora me estaba mirando, sus ojos abiertos de par en par sin pestañear. De cerca olía a tela húmeda y algo rancio, como cigarrillos viejos. Sus labios se movieron de nuevo, pero esta vez lo escuché con claridad. Te he estado esperando. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi pulso se aceleró, pero mantuve mi rostro neutral. Si reaccionaba, ¿podría empeorar la situación? ¿Estaba armado? No tenía idea. Solo sabía que tenía que bajarme del tren de inmediato. Cuando las puertas se abrieron con un siseo, salí disparada, sin importarme si parecía una loca. Corrí hacia las escaleras, escuchando pasos detrás de mí. Me estaba siguiendo. No me detuve, no miré atrás. Subí los escalones de 2 en 2, con la respiración entrecortada. Al llegar a los torniquetes, me obligué a mirar atrás. No estaba allí. Escaneé la plataforma. Nada. Solo el tren alejándose, sus luces parpadeando mientras desaparecía en el túnel. Mis manos temblaban. Tomé una respiración profunda, obligándome a calmarme. Tal vez había vuelto a subir al tren. Tal vez nunca me había seguido. Pero no podía convencerme de que estaba a salvo. Caminé rápidamente a casa, con las llaves apretadas entre los dedos. Cada sombra parecía demasiado oscura. Cada paso detrás de mí sonaba más pesado de lo que debería. Doble cerré la puerta y miré por la mirilla 3 veces antes de convencerme, al fin, de ir a la cama. A la mañana siguiente, traté de olvidar todo. Tal vez él solo había vuelto al tren. Tal vez solo era un tipo raro buscando una reacción. Eso era lo que me dije. Eso era lo que necesitaba creer. Pero la sensación no desapareció. Esa inquietud persistente me siguió incluso después de llegar a casa. Durante los siguientes días empecé a fijarme en cada extraño que pasaba. Me estremecía cuando veía un abrigo oscuro en la multitud. Cambié mi ruta de regreso. Empecé a tomar Uber en lugar del metro. Incluso pensé en mudarme a otra parte de la ciudad. Entonces, una semana después, algo hizo que la sangre se me helara. Esa mañana salí temprano de mi edificio, con un café en una mano y las llaves en la otra, cuando lo vi. Un pedazo de papel doblado con cuidado, metido entre la puerta y el marco. Mi primer pensamiento fue que era un volante cualquiera, otro menú de comida para llevar o un anuncio de apartamento.
pero en cuanto lo abrí, mi estómago se hundió. No había palabras, no había amenazas, no había explicaciones, solo un boleto de metro, para la misma hora y la misma ruta que había tomado aquella noche. Mis manos comenzaron a temblar tan fuerte que casi lo solté. Me giré de golpe, escaneando la calle, la acera, las ventanas del edificio de enfrente. Cualquier lugar desde donde pudiera estar observándome. Nada. Me quedé allí por lo que pareció una eternidad, con la ciudad zumbando a mi alrededor. Gente normal, ajena a todo, apresurándose al trabajo, autos tocando la bocina. La vida seguía adelante como si nada hubiera cambiado, pero para mí algo sí había cambiado. No me lo había imaginado, me había encontrado. Nunca volví a tomar ese tren. De hecho, empecé a evitar el metro por completo. No importaba cuánto más tardara mi trayecto, quedar atrapada bajo tierra sin un lugar donde huir no valía el riesgo. Hasta el día de hoy, aún no sé cómo descubrió dónde vivía. Pero sé esto. Aquel viaje en metro no fue la primera vez que me vio, y no creo que haya sido la última. Viajar solo con mi mochila por Europa era uno de esos sueños que tenía en mi lista de deseos. Después de años de ahorrar y planear, finalmente lo estaba haciendo. Cuando abordé el tren nocturno de Viena a Budapest, ya llevaba 2 semanas en el camino. De un hostal a otro, explorando ciudades, conociendo gente nueva, disfrutando cada momento. Pero el agotamiento del viaje es real, así que esperaba con ansias ese tren nocturno. 7 horas ininterrumpidas de sueño en una cabina privada. Un lujo comparado con los dormitorios abarrotados en los que había estado. Era finales de diciembre. La estación de tren en Viena estaba en silencio. Las luces amarillentas lanzaban un brillo enfermizo sobre el andén. Subí, encontré mi cabina y arrojé mi mochila sobre la pequeña cama. No era exactamente lujoso, pero era limpio, era cálido y lo más importante, era privado. Mientras me quitaba la chaqueta, capté un movimiento por el rabillo del ojo. A través de la estrecha abertura de la cortina de mi cabina, vi una figura de pie fuera del siguiente compartimento. Una mujer mayor. Estaba inmóvil, mirándome fijamente. Una punzada de incomodidad me recorrió la espalda. Era normal que la gente mirara a los demás mientras viajaba. La curiosidad, tal vez. Pero algo en ella estaba mal. No se movía, no parpadeaba. Solo estaba ahí, de pie. Mirándome, cerré la cortina del todo y sacudí la cabeza. Tal vez estaba perdida, o confundida, o tal vez yo estaba demasiado cansado y exagerando las cosas. El tren comenzó a moverse. Exhalé lentamente. Me puse los auriculares. Intenté ignorar el escalofrío en mi piel. Solo era otra pasajera. Nada raro en eso. Un par de horas después me desperté. Necesitaba ir al baño. Me quité la manta de encima aún somnoliento y me froté los ojos. El tren se balanceaba suavemente. El sonido rítmico de las ruedas contra los rieles llenaba el silencio. Deslicé la puerta de mi cabina y salí al pasillo, vacío. Las luces tenues daban un aspecto deslavado a todo, pero no había nadie. Ni la mujer, ni otros pasajeros. Nada. Exhalé, sintiéndome un poco tonto por mi incomodidad anterior. Era solo una anciana. Tal vez estaba confundida, tal vez simplemente era rara. Fuera lo que fuera, no iba a dejar que mi imaginación me jugara una mala pasada. Apresuré el paso hasta el baño. Hice lo que tenía que hacer. Me salpiqué el rostro con agua fría. En el espejo, mis ojos se veían cansados, mi expresión agotada. Necesitaba dormir. Pero cuando volví al pasillo, mi cuerpo se paralizó. Ella estaba ahí, más cerca, parada a medio camino entre mi cabina y el baño. No me miraba esta vez. Su rostro estaba inclinado hacia abajo, sus manos colgando inertes a los costados. Pero estaba ahí. Tragué saliva. No había nadie más en el pasillo. Ningún otro pasajero, ningún empleado del tren haciendo rondas. Solo ella. Y yo. Y no tenía opción. Para regresar a mi cabina, tenía que pasar a su lado. Me obligué a dar un paso adelante. Tragué saliva. Aclaré mi garganta. Disculpe, ¿necesita ayuda? Mi voz sonó baja, como para no despertar a nadie más. Ella no respondió. No parpadeó. No se movió. Di otro paso. Y otro. Me pegué a la pared opuesta mientras pasaba junto a ella, de cerca. Su piel parecía cera bajo la tenue luz. Su ropa, un poco fuera de lugar, un olor a naftalina flotaba en el aire. Apenas crucé la distancia, apresuré el paso. Entré a mi cabina, cerré la puerta con llave. Mis manos temblaban. Mi corazón martillaba en mi pecho. Esto era ridículo. Probablemente solo era una anciana extraña. Nada más.
Tal vez tenía demencia. Tal vez estaba confundida con el número de su cabina. Solo necesitaba dormir. Aseguré la cortina. Me metí en la cama. Cada músculo de mi cuerpo tenso, pero nada más ocurrió. Finalmente la fatiga ganó y caí en un sueño inquieto. Me desperté al amanecer. El tren estaba frenando al entrar a Budapest. La luz del sol se filtraba a través de las rendijas de la cortina. Mi cuerpo dolía por haber dormido en una posición tan rígida. Pero estaba aliviado. La noche había terminado. Recogí mis cosas y salí al pasillo. Mi mirada recorrió el lugar casi sin querer, buscando a la mujer. Pero no había rastro de ella. Tal vez se había bajado en una parada anterior. Tal vez todo había sido mi imaginación. Mientras pasaba junto al asistente del tren, la curiosidad me ganó. «Disculpe». El hombre se giró. «La mujer en la cabina de al lado, ¿sabe cuándo se bajó?». Frunció el ceño. «¿Qué cabina?». «La que estaba justo junto a la mía». Una mujer mayor, algo pálida, me miraba mucho. Reí nerviosamente, intentando que sonara como una tontería. El asistente frunció aún más el ceño. «Esa cabina está vacía, señorita». «No, no puede ser». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Yo la vi varias veces», el hombre negó con la cabeza. «Revisé las reservas yo mismo. Nadie está en esa cabina». Abrí la boca para insistir, pero las palabras no salieron. El asistente me dedicó un gesto cortés pero distante y siguió su camino, dejándome ahí, sola, con mis pensamientos girando sin control. Tomé mi mochila y me apresuré a bajar del tren. El aire frío de la mañana apenas me registró mientras pisaba la plataforma. Necesitaba café, necesitaba respirar, necesitaba olvidar todo esto. De todas las historias que traje de ese viaje, esta es, sin duda, la más extraña, la más inexplicable, y la que, estoy segura, nunca olvidaré. Siempre me han atraído los lugares abandonados. Hay algo en ellos, lugares que alguna vez estuvieron llenos de vida, ahora dejados a la podredumbre. Son irresistibles. Mi mejor amigo Danny y yo llevábamos años explorando lugares abandonados. Nos colábamos en edificios en ruinas, túneles olvidados, fábricas que el tiempo había dejado atrás. Pero nada me había hecho sentir un nudo en el estómago como aquella noche en el viejo patio de trenes de Detroit. Era el verano de 2018. Habíamos escuchado rumores sobre una fila de vagones oxidados en las afueras de la ciudad, abandonados, olvidados, escondidos detrás de una cerca de alambre que apenas cumplía su función. El patio de trenes era enorme, un cementerio industrial de metal retorcido y locomotoras olvidadas. La mayoría de la gente evitaba acercarse. Se decía que vagabundos y nómadas lo usaban como refugio. Algunos exploradores juraban haber visto sombras moverse donde no debería haber nadie. Para nosotros, eso lo hacía aún más tentador. Esperamos hasta el anochecer. Nos deslizamos por un hueco en la cerca. Nuestras mochilas iban llenas de linternas, guantes y una palanca, por si acaso. El aire estaba cargado con el olor a óxido y aceite viejo. Ese tipo de olor que se aferra a la ropa y al cabello. Nos movimos con cuidado. Pisar la grava suelta, evitar los cristales rotos esparcidos por el suelo. Los primeros vagones estaban cubiertos de graffiti, capas y capas de pintura en aerosol fusionadas en un desorden colorido, un caos hermoso a su manera. Nos metimos en uno, pisando latas de cerveza vacías, mantas viejas y sucias, otro lugar donde alguien había dormido. Nada especial. Y entonces lo encontramos. Era un vagón oxidado, diferente a los demás. Mientras que la mayoría estaban cubiertos de etiquetas y letras de colores, este estaba casi intacto. «Vamos a verlo», dijo Danny. La pesada puerta de metal crujió al abrirse. El interior era negro como la boca de un lobo. El polvo flotaba en el aire, brillando con la luz de nuestras linternas. Asientos largos y vacíos se extendían en filas interminables. El aire dentro era diferente, denso, sofocante, como si no hubiera sido perturbado en décadas. Danny entró primero. Yo lo seguí. «¿Hueles eso?», preguntó, arrugando la nariz, algo húmedo, algo podrido. Mi estómago se revolvió. Avanzamos lentamente, iluminando las paredes. Había marcas, talladas en la madera. Algunas eran palabras, pero no tenían sentido, solo cadenas de letras y números. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. «Tal vez deberíamos irnos», murmuré. Danny se rió. «¿Ya te asustaste?». Antes de que pudiera responder, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. El estruendo fue ensordecedor, metal contra metal. El sonido rebotó en el vagón vacío. Me giré de inmediato, el corazón martillando en mi pecho.
La puerta estaba cerrada, completamente cerrada. Danny corrió hacia ella, empujando y tirando del manillar. ¡Qué demonios! El viento, murmuré, aunque la noche estaba en calma. Danny negó con la cabeza. Este trasto es demasiado pesado. No se cerró solo, y entonces lo escuchamos. Un roce, un arrastre, desde el fondo del vagón. Mi linterna tembló en mi mano mientras giraba el haz de luz. Nada, solo asientos vacíos, polvo flotando en la oscuridad. Pero entonces, pasos, moviéndose justo fuera de nuestra vista. Mis dedos se apretaron alrededor de la linterna. Luego vino el susurro, un murmullo bajo y entrecortado, como si alguien estuviera a punto de hablar, pero sin llegar a formar palabras. Provenía del extremo del vagón, cerca de la cabina del conductor. Danny dio un paso cauteloso hacia adelante. ¿Hola? El susurro se detuvo. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Era un miedo distinto. No era solo el abandono, no era solo la oscuridad. Era una sensación visceral, como si no debiéramos estar ahí. Danny sacó la palanca de su mochila, la agarró con fuerza. «Vámonos», nos giramos al unísono, empujamos la puerta con todas nuestras fuerzas. El metal protestó, resistió, pero al final cedió, lo justo para que nos escabulléramos. Nos tambaleamos afuera, respirando hondo, como si hubiéramos estado conteniendo el aire allá dentro. No dejamos de correr hasta que estuvimos lejos del patio de trenes. Cuando por fin nos detuvimos, Danny se inclinó, con las manos en las rodillas. ¿Qué demonios fue eso? Sacudí la cabeza, aún sin aliento. No lo sé. Nos quedamos ahí un momento, el miedo pesando más que las palabras. Pero, contra toda lógica, miré hacia atrás. El vagón seguía allí, quieto, inerte. Pero entonces lo vi. Un movimiento dentro. Solo una sombra, moviéndose apenas, como si alguien estuviera sentado en uno de los asientos, observándonos. Esa fue la última vez que fuimos al patio de trenes. Danny investigó más tarde, buscó en archivos, leyendas urbanas, y lo que encontró me heló la sangre. A finales de los años 80, un hombre sin hogar fue encontrado muerto dentro de uno de los vagones abandonados, encerrado, sin salida. Algunos decían que se escondía de alguien, otros que había quedado atrapado. Su cuerpo no fue descubierto en semanas, y el vagón donde murió aún seguía allí, el mismo en el que habíamos entrado. Me sentí enfermo al leer esas palabras. El artículo describía las marcas en las paredes, símbolos, números, patrones extraños, los mismos que habíamos visto, los mismos que habíamos tocado. No, no puede ser. Nunca regresamos a ese patio de trenes. Ni siquiera hablamos mucho del tema después, pero de vez en cuando estoy acostado en la oscuridad, juro que lo vuelvo a escuchar. El crujir del metal, algo moviéndose en la sombra, y me pregunto, ¿realmente escapamos aquella noche o algo nos siguió afuera? El sistema de transporte público de Seattle nunca me había molestado. Había tomado el tren nocturno innumerables veces, casi siempre de regreso a casa después de tocar en algún bar, cansado pero satisfecho. El estuche de mi guitarra colgado del hombro. A esas horas los trenes no iban llenos, algunos trabajadores del turno de noche, algún borracho tambaleándose de camino a casa, y gente como yo que prefiere la ciudad cuando está en silencio. Aquella noche no era diferente, al menos al principio. Subí cerca del centro. Encontré un asiento en medio del vagón. Me recosté y me puse los audífonos. Solo quería desconectarme, dejar que el tren me meciera hasta casa, no pensar en nada. Mi parada aún estaba lejos. Tenía tiempo para relajarme después de tocar. Fue entonces cuando lo noté. Un tipo subió al tren, desaliñado, con una chaqueta gastada demasiado grande para él. No parecía exactamente un vagabundo, pero había algo raro en él. Se movía extraño, como si cada paso estuviera calculado. El vagón estaba casi vacío, y aún así se dirigió directo hacia mí. Se sentó a mi lado, hombro con hombro. Me tensé. Había al menos una docena de asientos libres. ¿Por qué había decidido sentarse justo ahí? Ignoré la incomodidad y mantuve los audífonos puestos. Esperaba que entendiera la indirecta, pero entonces habló. ¿Siempre tomas este tren? Su voz era áspera. Saqué un auricular y le di una respuesta corta. A veces, me miró. Durante demasiado tiempo. Luego preguntó de nuevo. ¿Vives solo? Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién le pregunta eso a un extraño? No, tengo casa llena. Mentí. Vivía solo en un pequeño estudio, pero él no necesitaba saberlo. El tipo murmuró algo, como si estuviera pensando en mi respuesta. Luego dijo, ¿alguna vez sientes que alguien te sigue? Mi piel se erizó, ya estaba decidido.
En la próxima parada me movería a otro vagón. Me levanté con calma, sin hacerlo obvio. Crucé al siguiente vagón. Él no me siguió de inmediato. Suspiré aliviado. Tal vez estaba exagerando. Tal vez solo era un tipo raro sin habilidades sociales. Pero 2 paradas después, escuché la puerta deslizarse. Levanté la vista. Ahí estaba. Entró lentamente, escaneando los asientos, hasta que sus ojos se encontraron con los míos, y entonces, como antes, pasó junto a todos los asientos vacíos y se sentó a mi lado otra vez. Esta vez no dijo nada, solo se quedó ahí, respirando, mirando sus manos. Mi corazón empezó a latir más rápido. No quería entrar en pánico, pero esto no era normal. Había cambiado de vagón y me había seguido. Tenía que probar algo. En la siguiente parada me levanté de golpe, cambié de vagón otra vez, me senté cerca de la salida. Observé la puerta. 2 minutos después, se deslizó. Él volvió a entrar, ya no era mi imaginación. Me estaba siguiendo y ni siquiera intentaba disimularlo. Se movía con calma, como si supiera que yo no tenía escapatoria. Me levanté rápido, cambié de vagón una vez más. Escuché la puerta abrirse detrás de mí, sus pasos resonaron en el suelo de linóleo. El pánico me apretó el pecho. Tenía que bajar del tren. Revisé mi teléfono. 3 paradas más hasta la mía. No iba a esperar. El tren redujo la velocidad al llegar a la estación siguiente. Era mi oportunidad. Cuando las puertas se abrieron, salí de inmediato. Me giré como si fuera a salir de la estación, pero en el último segundo di un giro brusco. Corrí de regreso al tren. Las puertas se cerraron detrás de mí. El tren empezó a moverse. Miré por la ventana. Él estaba ahí, en el andén, mirándome. No parecía molesto. No parecía sorprendido, solo se quedó ahí, observándome. Mientras el tren me alejaba, mi cuerpo entero zumbaba de adrenalina. Había escapado, estaba a salvo, o al menos eso pensé. Al día siguiente algo aún se sentía raro. Tomé una ruta de tren diferente, para cambiar mi rutina, por si acaso. Cuando llegué a mi estación cerca de mi apartamento, no quise ir directo a casa. ¿Qué tal si me había seguido? Decidí matar tiempo en una cafetería cercana, y entonces lo vi. Al otro lado de la calle, junto a una parada de autobús, mirándome. No esperé. Entré a la cafetería, me senté en el fondo, fingí estar en mi teléfono. 10 minutos después, miré de reojo por la ventana. Se había ido. Salí de la cafetería. Mi pulso aún acelerado. Caminé a casa revisando cada sombra, cada persona detrás de mí. Desde ese día, nunca tomé la misma ruta 2 veces seguidas. Nunca lo volví a ver, pero todavía me pregunto, ¿solo era un tipo solitario y extraño? ¿O estaba esperando el momento adecuado? Me alegra no haberlo descubierto. Debería haber dicho que no, cuando mi compañera de trabajo, Dani, me sugirió por primera vez salir con su increíble amiga. Me reí. Las citas a ciegas no eran lo mío, y el día de San Valentín era el último día en el que quería pasar un rato incómodo con una desconocida. Pero Dani fue insistente. Es divertida, es inteligente y es hermosa, insistió, dándome un codazo. Vamos, hombre, una cena. En el peor de los casos, tendrás una historia incómoda que contar. Tenía un punto. Y después de un largo turno en el que pasé la noche viendo a parejas brindar con copas sobre bistecs demasiado caros, pensé, ¿por qué no? Tal vez me sorprenda a mí mismo. Ese fue mi primer error. El segundo error fue no pedir más detalles. El restaurante era un pequeño lugar italiano en River North, tenuemente iluminado, con el aroma a ajo y pan recién horneado flotando en el aire. Era lo suficientemente acogedor para crear ambiente, pero no demasiado elegante. Llegué un poco temprano y le envié un mensaje de texto a Dani para hacerle saber que aceptaba este ridículo plan. Y entonces, Maya. Era bonita de una manera pulcra, pómulos afilados, cabello oscuro recogido en una coleta elegante, labios rojos a juego con su vestido. Sonrió, y por un momento pensé que quizás esto no sería tan malo. Pedimos unas bebidas y la conversación comenzó a fluir. Era fácil hablar con ella, se reía de mis bromas, me preguntaba sobre mi trabajo, le conté sobre mi empleo como mesero, mis interacciones más extrañas con los clientes, la típica charla de una primera cita. Y entonces las cosas se pusieron raras. Debes estar agotado, dijo, removiendo su bebida distraídamente, después de anoche, cerrando tan tarde. Parpadeé. ¿Cómo sabes que cerré? Se rió. Dani lo mencionó. Eso tenía sentido. Pero algo en la forma en que lo dijo tan casual sin pensarlo me hizo sentir incómodo. Me encogí de hombros y le pregunté sobre su trabajo. Dijo que trabajaba en marketing, o al menos eso afirmó. Sus respuestas eran vagas.
La conversación giró hacia la familia y le conté sobre mi hermano menor, cómo acababa de empezar la universidad. «Oh, en Loyola, ¿verdad?». Mi estómago se tensó. No había mencionado la universidad. «Sí», respondí lentamente. «¿Cómo lo sabes?». Ella inclinó la cabeza, sonriendo como si fuera una broma. «Lo publicaste. La foto de su mudanza al dormitorio, tan tierna». La miré fijamente. Esa foto la había publicado hace meses, enterrada en mi perfil. Algo no estaba bien. Miré mi teléfono, tratando de pensar en una excusa para irme. Entonces mencionó una cafetería local que frecuentaba, describiendo mi pedido habitual con precisión inquietante. Me reí, asumiendo que había adivinado. «Te he visto ahí», dijo, «muchas veces». Eso fue inquietante. Nunca la había notado antes. Pero describió exactamente dónde solía sentarme, cómo jugaba con mi teléfono mientras esperaba mi pedido. Luego mencionó mi edificio de apartamentos, la ruta que tomaba para volver a casa después del trabajo, la lavandería que usaba. Mi estómago se revolvió. Esas no eran cosas que Dani le hubiera dicho. Eso no era conocimiento casual. Intenté cambiar de tema, pero ella se inclinó, apoyando la barbilla en su mano, sus ojos fijos en los míos. «¿Crees que eres difícil de seguir?», susurró. «No lo eres». Eso fue todo. Tenía que irme. Me sentí enfermo. El mesero pasó, preguntando si queríamos otra ronda. Negué con la cabeza, ya poniéndome de pie. «Debería irme, tengo un turno temprano mañana». El rostro de Maya no cambió. Solo suspiró y se recostó en la silla. Sabía que intentarías huir. Mi estómago dio un vuelco. Retrocedí, casi chocando con el mesero. «¿Qué?». Ella se puso de pie lentamente, alisando su vestido. «Siempre te vas temprano. Siempre tomas el camino largo a casa». Intenté mantener la voz firme. «¿Cuánto tiempo llevas observándome?». Me miró como si el loco fuera yo. «Estás exagerando». Me di la vuelta y salí del restaurante, directo a la calle. Mis manos temblaban cuando saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Dani. «¿Quién diablos es Maya?». «¿Qué quieres decir?». Me dijo que se estaban llevando bien. «No, sabe cosas sobre mí, cosas personales». «¿Qué cosas?». «Sabía sobre mi cafetería favorita, la universidad de mi hermano. Eso es raro, pero tal vez solo lo vio en línea. Quería creer eso, de verdad, pero en el fondo sabía que no era así». Entonces apareció una notificación. «Número desconocido. Correr no ayuda, lo sabes». Se me secó la boca. Me giré, escaneando la acera. La gente pasaba, perdida en sus propios mundos. Ningún rastro de ella, nadie mirándome. Corrí a casa y cerré la puerta con llave en cuanto entré. Los siguientes días apenas dormí, hasta que empezaron los mensajes. Al principio eran inofensivos. «Te fuiste muy rápido, no había terminado de hablar». Luego más inquietantes. «Siempre tomas la calle 8 para ir a casa, pero no esta noche». Inteligente. Y finalmente, «Nos veremos pronto». Bloqueé el número. Cambié mi rutina. Tomé diferentes caminos. Fui a otra cafetería. Pensé que era suficiente, hasta que una semana después, Dani me llamó. «No vas a creer esto. Maya no era mi amiga. Resulta que había sido una clienta regular del restaurante. De esas que pasan desapercibidas, que se mezclan con el fondo. Le había pedido a Dani que nos presentara después de semanas de ir a comer sola. Dani, pensando que era inofensiva, aceptó. Pero después, Dani investigó un poco. Maya había hecho esto antes. Había seguido a otro tipo. Se había metido en su vida. Y cuando él la rechazó, le destrozó el auto. Le dejó notas en su puerta. Se puso tan mal que él se mudó al otro lado del país. La denuncié a la policía. Tomaron mi declaración, pero no había mucho que pudieran hacer. Técnicamente no había cometido ningún delito. Una orden de restricción no detendría a alguien como ella. Así que hice lo único que podía hacer. Cambié todo. Eliminé mis redes sociales. Tomé rutas diferentes cada noche. Y nunca volví a aceptar una cita a ciegas. Nunca volví a saber de ella. Pero a veces, cuando paso junto a un escaparate o veo un reflejo en la puerta del tren, juro que la veo. Solo por un segundo. El día de San Valentín no era exactamente lo mío. Mi novia, Elena, lo sabía, pero a ella le encantaba, así que siempre hacía el esfuerzo. Una cena elegante, velas, todo el paquete. Este año elegimos un restaurante frente al mar en Miami, un lugar famoso por sus mariscos y su jazz en vivo. Estaba lleno de parejas brindando con champán, meseros corriendo entre las mesas, el aroma de mantequilla con ajo y pescado a la parrilla impregnando el aire. Debería haber sido una noche perfecta, pero desde el momento en que nos sentamos, sentí un nudo en el estómago, como si algo no estuviera bien.
Al principio no podía identificar qué era. Tal vez solo era una sensación vaga, una tensión en el aire, como si algo invisible estuviera presionando. Pero entonces lo vi. Un hombre sentado solo en una mesa al fondo. Debía tener unos 50 y tantos años, calvo, vestido con un traje negro impecable que le quedaba un poco ajustado en los hombros, como si lo hubiera pedido prestado. No tenía comida delante, solo una copa de vino tinto casi llena. Pero lo que más me inquietó fue su expresión. Nos estaba observando, no de forma casual, no de pasada, sino con una mirada fija, inquebrantable. Traté de ignorarlo. Tal vez solo estaba solo, pasando San Valentín sin compañía. Tal vez estaba esperando a alguien. Pero cada vez que alzaba la vista, sus ojos seguían clavados en nosotros, en Elena. Ella no se dio cuenta al principio. Estaba revisando el menú, debatiéndose entre el filete y el risotto de langosta. Pero yo apenas podía prestarle atención. Estaba demasiado ocupado vigilando a ese hombre. No revisaba su teléfono, no desviaba la mirada, solo se quedaba allí observando. Un mesero pasó cerca y lo llamé. «Oye», dije en voz baja, «el tipo del traje negro allá atrás, ¿sabes si está esperando a alguien?» El mesero echó un vistazo rápido por encima del hombro. «¿Ese tipo? Ha estado aquí por horas. Pidió una copa de vino y ni la ha tocado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Desde hace horas? Desde antes de que empezara mi turno. ¿Te ha causado problemas?» Dudé un segundo, miré a Elena, que seguía ajena a todo. «No», dije al final, «solo es raro». El mesero asintió y siguió con su trabajo. Me volví hacia la mesa del hombre, pero ya no estaba. Su silla estaba vacía. La copa de vino intacta aún sobre la mesa. Solté un suspiro y me encogí de hombros, como si eso pudiera aliviar la incomodidad. Tal vez estaba exagerando, tal vez simplemente se había ido. Elena por fin notó mi distracción. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí, solo pensé que vi a alguien que conocía», mentí. «¿Qué vas a pedir?», sonrió. «Risotto de langosta, obviamente». Intenté concentrarme en la cena, en la risa de Elena, en el calor del restaurante. Me repetía que no era nada, que todo estaba en mi cabeza, pero la sensación de que algo estaba mal solo se hacía más fuerte. Entonces el mesero volvió, deslizó algo sobre la mesa junto a mi plato, un pequeño pañuelo de tela doblado, fruncí el ceño. «¿Qué es esto?», me pidió que te lo diera. «¿Quién?», el hombre de negro. Mi pulso se aceleró. Desdoblé la servilleta y leí el mensaje. «¿Cuánto?». «Di tu precio». Por un segundo no entendí. Luego mi estómago se encogió. Levanté la vista, escaneando el restaurante. El hombre ya no estaba en su mesa, pero lo vi de pie cerca de la salida, esperando. «Elena», dije en voz baja, «tenemos que irnos». «¿Qué? ¿Por qué?». Apreté la servilleta en mi puño y me puse de pie. «No me gusta este lugar. Vámonos». Frunció el ceño, claramente confundida, pero no discutió. Dejé un par de billetes sobre la mesa, tomé mi abrigo y nos dirigimos a la salida. El hombre dio un paso adelante, bloqueándonos el camino. «¿Se van tan pronto?». Su voz era suave, casi amistosa. Me posicioné frente a Elena. «Sí», sonrió. «Qué lástima. Esperaba hacerte una propuesta de negocios», apreté los puños. «No estoy interesado». Su mirada se posó en Elena y una sonrisa inquietante se extendió en su rostro. «¿Estás seguro?». Agarré la mano de Elena y lo empujé para pasar. Para mi alivio, no nos siguió. Pero mientras salíamos a la calle, aún sentía su mirada clavada en nosotros. Caminamos rápido, perdiéndonos entre la multitud de turistas y parejas. No me detuve hasta llegar al estacionamiento. «Elena, entra al auto». «¿Qué demonios está pasando?», exigió. «¿Quién era ese tipo?». Saqué la servilleta y se la entregué. La leyó y su rostro perdió todo color. «¿Qué significa esto?», negué con la cabeza. «No lo sé, y no quiero averiguarlo». Arranqué el auto y revisé el retrovisor. No había señales de él. Aún así, tomé una ruta diferente, zigzagueando por varias calles para asegurarme de que no nos estuvieran siguiendo. Solo cuando estuvimos a varios kilómetros de distancia me permití respirar. Nunca volvimos a verlo, pero esa nota todavía me atormenta. No por lo que decía, sino porque nunca sabré qué era lo que realmente estaba ofreciendo y qué habría pasado si le hubiera dado una respuesta. El día de San Valentín nunca fue algo importante para mí. No necesitaba los grandes gestos románticos, las cenas sobrevaloradas, ni los chocolates en forma de corazón, pero sí me gustaba la idea de hacer algo significativo, algo diferente. Así que cuando mi novio, Lucas, sugirió un paseo nocturno por un viejo cementerio en Salem, no estuve totalmente en contra. Lo llamó un tipo de romance gótico.
Llevábamos casi un año saliendo y al principio parecía perfecto, atento, encantador, un poco intenso, pero de una manera que me hacía sentir deseada. Con el tiempo esa intensidad se convirtió en otra cosa, una posesividad que intenté ignorar. No le gustaba que saliera sin avisarle, cuestionaba a mis amigos hombres y me hacía sentir culpable de forma sutil por querer espacio. Pero siempre me convencía a mí misma de que no era tan grave. Me recogió alrededor de las 10 p.m. Las calles de Salem estaban casi vacías, las tiendas cerradas desde hacía horas. El cementerio, uno de los más antiguos de la zona, tenía una verja de hierro que en realidad nunca estaba cerrada con llave. Los turistas lo visitaban todo el tiempo, incluso después del anochecer. «Esto va a ser especial», dijo Lucas mientras caminábamos entre las lápidas. El aire era fresco y una ligera niebla se arremolinaba en el suelo, haciendo que las tumbas parecieran flotar. Intenté seguirle el juego, encontrarle el encanto al ambiente lúgubre. Nos adentramos más en el cementerio, pasando por las tumbas más antiguas, aquellas cuyos nombres habían sido borrados por el tiempo. El silencio aquí se sentía diferente, más denso, más pesado. Estaba a punto de sugerir que nos fuéramos cuando noté un único ramo de rosas rojas frescas colocado cuidadosamente sobre una tumba. Al principio me pareció un gesto dulce, quizás de algún amante desconsolado recordando a alguien que había perdido. Pero entonces vi la nota y mi nombre escrito en ella. Un peso sofocante se instaló en mi pecho. El sobre era sencillo, sin adornos, solo un papel blanco ligeramente húmedo por la neblina. Mis dedos temblaban cuando lo abrí. Dentro, en una caligrafía ordenada y meticulosa, había solo 6 palabras. Para que nunca me dejes, jamás. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y no tenía nada que ver con el frío de la noche. Me giré hacia Lucas con la respiración atrapada en mi garganta, sosteniendo la nota con una mano temblorosa. «Lucas, ¿qué demonios es esto?», él me miraba inexpresivo. Luego sonrió de lado. «¿Te gusta?», di un paso atrás, la carta aún en mi mano. «¿Esto es una broma?», se encogió de hombros. «Es poético, ¿no crees? Un amor que dura para siempre, incluso más allá de la muerte». Mi estómago se revolvió. «Esto no es romántico, Lucas, es aterrador». Su rostro se oscureció. «¿Por qué?». «Porque no quiero perderte». En ese momento comprendí hasta dónde llegaba su obsesión. Esto no era amor, era control, era posesión. «Vámonos», dije con firmeza. «Esto no tiene gracia». Me giré para marcharme, pero Lucas me agarró la muñeca. No con fuerza, pero lo suficiente para detenerme. «Siempre arruinas las cosas», murmuró apretando su agarre. «Hago algo significativo y ni siquiera lo aprecias. Dejaste una nota con mi nombre en una tumba. ¿Cómo esperabas que reaccionara? Esto está enfermo, Lucas». Apretó la mandíbula. Por un momento pensé que iba a hacer algo, pero entonces de repente exhaló y sonrió. «Está bien», dijo. «Vámonos». Caminamos de regreso en silencio. Cada paso que daba sentía la necesidad de mantenerlo en mi visión periférica. Mi pulso latía con fuerza, cada instinto en mí gritándome que corriera, pero no quería provocarlo. No todavía. No allí. Cuando llegamos a la entrada del cementerio, solté un suspiro de alivio. «Te llevo a casa», dijo. «No», respondí, manteniendo mi voz firme. «Pediré un Uber». No pude descifrar lo que vi en sus ojos. ¿Enojo? ¿Diversión? Dio un paso más cerca, bajando la voz. «Estás exagerando», no respondí. Simplemente saqué mi teléfono y llamé un auto, sin levantar la vista hasta que vi los faros acercándose. Solo entonces me alejé de él. Lucas me observó subir al coche, con una expresión serena, como si nada hubiera pasado. «Nos vemos pronto», dijo. Cerré la puerta sin responder. Esa noche no fui a casa, fui directamente al apartamento de mi amiga Audrey, temblando mientras le contaba todo. Me escuchó en silencio, su rostro cada vez más horrorizado con cada palabra. «Tienes que bloquearlo», me dijo, «ahora mismo», y lo hice. Bloqueé su número, sus redes sociales, avisé a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Se acabó. Pero para Lucas no lo estaba. Los siguientes días apareció en mi apartamento, golpeando la puerta durante horas. Me dejó mensajes de voz interminables, hablándome de lo mucho que se arrepentía, de cómo estaba cometiendo un error, de que solo quería hablar. Luego llegaron los mensajes de texto, desde diferentes números, diferentes cuentas. «No puedes desaparecer así. Estamos destinados a estar juntos. Sabes que no voy a detenerme». La gota que colmó el vaso fue cuando Audrey me llamó desde su trabajo. «Vino aquí», dijo con la voz temblorosa. «Preguntó por ti.
Esa noche fui a la policía y solicité una orden de restricción. Lucas nunca volvió a aparecer, ni en mi casa ni en el trabajo. Así, de la nada desapareció, dejando atrás solo el recuerdo de aquella noche en el cementerio. Durante un tiempo, seguí esperando algo, un mensaje, una llamada, un destello de su rostro entre la multitud, pero nunca llegó. Eventualmente me convencí de que todo había terminado. Han pasado años. Pero sin importar cuánto tiempo pase, todavía me pregunto si sigue esperando. Salir con alguien en esta época es raro. Como bartender en San Diego, conozco a mucha gente, pero algo sobre las citas en línea siempre me hizo sentir incómodo. Tal vez era la ilusión de control, lo fácil que es deslizar a la izquierda, hacer ghosting, asumir que conoces a alguien solo por unas cuantas fotos cuidadosamente seleccionadas. Pero después de que mi última relación se desmoronara, decidí darle otra oportunidad. Su nombre era Jason, o al menos eso fue lo que me dijo. Era atractivo, bien hablado en los mensajes y parecía normal, algo que estaba empezando a darme cuenta de que era una rareza. Hicimos match un lunes y para el miércoles ya hablábamos con regularidad. Me preguntó sobre mis bares favoritos, mi perro e incluso cómo sería mi cita ideal en San Valentín. Inofensivo. Pero cuanto más hablábamos, más sentía que algo estaba mal. Sus mensajes llegaban con demasiada frecuencia, como si siempre estuviera esperando mi respuesta. Hacía preguntas específicas sobre mi horario, cuándo trabajaba, a qué hora salía, a dónde me gustaba ir después de un turno. Al principio lo tomé como una conversación normal, pero luego vinieron los comentarios sutilmente posesivos. Apuesto a que te coquetean todo el tiempo en el trabajo. Debe ser agotador. Me reí. Sí, viene con el trabajo. Pero no les prestas atención, ¿verdad? Bandera roja. No respondí de inmediato y al poco tiempo me envió otro mensaje. Solo quiero que estés lejos de los idiotas. Mi instinto me dijo que dejara de hablar con él, así que lo hice. Lo eliminé de la aplicación y seguí adelante, pensando que ahí terminaba todo. Me equivoqué. Un par de días después, noté un nuevo seguidor en mi Instagram. Sin foto de perfil, sin publicaciones, solo una cuenta en blanco. Normalmente no le habría dado importancia, pero algo en el momento me inquietó. Bloqueé la cuenta y la ignoré. Entonces, en San Valentín, recibí un mensaje de un número desconocido. Mira afuera. Me quedé mirando el mensaje, confundido. ¿Spam? ¿Una broma? Luego otro mensaje. Feliz San Valentín, hermosa. No reconocí el número, pero algo en mi instinto me dijo exactamente quién era. Mis dedos flotaban sobre el teclado cuando llegó un nuevo mensaje. Ese vestido te queda bien. Mi sangre se heló. Esa noche estaba usando un vestido en el trabajo, justo en ese momento. Levanté la cabeza hacia la entrada del bar, escaneando a los clientes, parejas, algunos clientes habituales, nadie sospechoso. Mi corazón latía con fuerza. Volví a mirar mi teléfono. Otro mensaje. Sonríe para mí. No lo hice. En su lugar me agaché detrás de la barra, fingiendo revisar algo en el estante inferior. Mis manos temblaban. Le mostré los mensajes a mi compañera Lisa y frunció el ceño. ¿Estás segura de que es él? ¿Quién más podría ser? Me agarró del brazo. Tienes que tener cuidado, en serio. Puse mi mejor sonrisa de cara al público y asentí, pero mis pensamientos estaban lejos de estar tranquilos. ¿Cómo consiguió mi número? ¿Cómo sabía que estaba usando? Y entonces lo entendí. Mis redes sociales, había sido descuidado. Mi Instagram era público, fotos de mi perro en el parque, tragos en mi bar favorito, selfies frente a mi edificio. Una foto de esa misma mañana con el vestido que llevaba puesto, con la descripción «Turno de San Valentín, vengan por un trago». Había seguido el rastro que yo mismo había dejado, y ahora estaba aquí. Mi turno terminó a la medianoche. Lisa insistió en acompañarme a mi auto y estaba demasiado asustado para negarme. El estacionamiento estaba casi vacío, solo unos pocos autos dispersos. El mío estaba estacionado al fondo, donde las luces de seguridad no alcanzaban del todo. Cuando nos acercamos, Lisa se puso tensa. ¿Ese es alguien junto a tu auto? Seguí su mirada y mi estómago se hundió. Una sombra estaba parada junto a la puerta del conductor, inmóvil. Contuve la respiración. La figura se movió un poco y a la tenue luz de una farola lejana vi la sonrisa. «Jason». Lisa soltó un leve insulto y me agarró del brazo. «No vamos a tu auto». Dimos media vuelta y caminamos deprisa de regreso al bar. Me negué a mirar atrás, pero podía sentir su mirada clavada en mí. En cuanto entramos, Lisa cerró la puerta con llave.
Vamos a llamar a la policía. No discutí. Pero cuando llegaron, Jason ya se había ido. Pensé que ahí terminaría todo, pero en los días siguientes comenzaron a suceder cosas extrañas. Un auto desconocido estacionado cerca de mi edificio. Una silueta en la esquina cuando sacaba a pasear a mi perro. Un ramo de rosas rojas dejado en mi puerta, sin nota, sin remitente, solo esperando a que lo encontrara. Los mensajes continuaron también. Números desconocidos, mensajes cortos. ¿Por qué no me hablas? No puedes ignorarme para siempre. Bloqueé cada número, pero seguían llegando. Lisa me hizo quedarme en su casa, y aunque me sentía más seguro con alguien cerca, no podía relajarme. Entonces, una noche, los mensajes se detuvieron, y eso me aterrorizó aún más. Había pasado una semana desde el último mensaje. Finalmente volví a mi departamento, nervioso, pero convenciéndome de que todo había terminado. A las 2 de la mañana, mi teléfono vibró. Una notificación, una foto. Era borrosa y oscura, pero supe exactamente lo que era. Mi ventana. Llamé a la policía de inmediato. Cuando llegaron no había señales de él, pero sabía que había estado ahí. Presenté otro informe, cerré mis redes, cambié mi número. La policía no podía hacer mucho. Técnicamente no había cometido un delito. Solo me dijeron que me mantuviera alerta. Hice las maletas y me fui esa misma noche. Lisa ni siquiera hizo preguntas cuando llegué temblando a su casa. Solo me abrazó y me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. Los días se convirtieron en semanas. Cada vez que salía a la calle sentía que me observaban. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón se aceleraba. Apenas dormía, despertando con el más mínimo ruido. Entonces una noche todo se detuvo. Sin más mensajes, sin más fotos, sin llamadas de números desconocidos, solo silencio. Al principio sentí alivio. Luego la paranoia se instaló. ¿Se había aburrido? ¿Había encontrado a otra persona? ¿O solo estaba esperando a que bajara la guardia? No iba a arriesgarme. Nunca volví a ese departamento. Lisa y yo encontramos un nuevo lugar juntas, un sitio con sistema de seguridad, un lugar donde él no sabría dónde buscar. Tardamos un tiempo, pero lo conseguimos. Un nuevo comienzo, un lugar donde no sentía la necesidad de mantener las persianas cerradas las 24 horas. Pero incluso ahora me encuentro escaneando la calle. Incluso ahora dudo antes de publicar algo en línea. Porque la verdad es que él nunca fue solo un extraño en una aplicación de citas. Fue un recordatorio de que a veces las personas más aterradoras no son las que acechan en callejones oscuros o casas abandonadas. A veces son las que ya saben exactamente dónde vives.